Qué hermosa es mi patria. Vamos a celebrar fiestas patrias. Qué hermosos paisajes tenemos. Somos el mejor destino gastronómico. Tenemos los más hermosos lugares, los más hermosos paisajes. Vamos a celebrar 200 años de ser un país libre e independiente. Qué alegría, qué felicidad. Pero, pero, cuando oigo las noticias, cuando veo los titulares de los periódicos, esta alegría ya no es la misma. ¿Por qué? Porque a la par que vamos a celebrar la independencia, tenemos problemas que no hemos superado todavía. Tenemos altísimos niveles de corrupción, racismo, cuántas injusticias. Seguimos siendo un país centrado solo en Lima. El centralismo no ha sido superado en todos estos años. Inmensos niveles de violencia de género, crímenes de odio, no los mejores niveles educativos, un precario sistema de salud que en esta pandemia se ha visto realmente colapsado. Y tenemos muchos retos más todavía para enfrentar porque la pandemia no ha terminado. Entonces, viene una gran interrogante. ¿Qué tenemos que hacer para verdaderamente ser un país libre e independiente, ser una nación más justa, más humana, más inclusiva y solidaria? Y para esto es que nos vamos a reunir hoy día y creo que esta reflexión no solamente va a ser para mis estudiantes, sino que yo creo que para todos en general, porque todos tenemos que respondernos a la pregunta, de verdad, ¿qué podemos hacer para ser una nación distinta a lo que estamos siendo hasta ahora, con prácticamente 200 años de habernos independizado? Entonces, ahora nos vamos a reunir para profundizar, para reflexionar a la luz de la fe, si todos en verdad estamos colaborando en construir una nación más justa, más humana, más cristiana, más solidaria, como nos pidió con mucha urgencia el hoy santo Juan Pablo II cuando nos visitó en 1985. Y para ser más específica, lo pidió claramente el 2 de febrero en el encuentro con la juventud. Entonces, iniciemos este camino para poder reflexionar y justamente el primer video que vamos a ver es los municipios bajo la lupa. Todos sabemos que todos los municipios en el Perú recibieron un gran presupuesto para poder ayudar a sus comunidades con canasta de víveres e implementar una serie de servicios que pudieran contribuir a su salud, más aún en una cuarentena que obligó a muchos a dejar de trabajar y que realmente sus ingresos eran del día a día. Entonces, la pregunta para reflexionar este video que vamos a apreciar a continuación sería: ¿la corrupción nos permite ser de verdad un país libre e independiente? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué sí nos permitiría, lo cual dudo, y por qué no lo permite en verdad? Vamos a apreciar este video. Este tema del COVID-19, del coronavirus, abre de pronto muchos escenarios que tenemos que analizar, que tenemos que presentar, que tenemos que comentar y que también tenemos que supervisar. Porque hace algunos días se desembolsó los 213 millones de soles que son repartidos a las diferentes municipalidades de todo el Perú, dependiendo de la población que tenga cada uno de estos distritos. ¿Para qué? Para que se compren canastas, se armen canastas de un valor de 80 soles, ni más ni menos, y estas sean distribuidas a las familias más pobres. ¿Qué está sucediendo? Que están apareciendo denuncias de corrupción. Imagínense ustedes, si ya robar te convierte en un delincuente,
absolutamente condenable robar en situaciones donde hay gente que no tiene ni qué comer porque tampoco reciben el bono de 380 soles, te convierte en un verdadero miserable. Romina Rossi ha hecho un reportaje a raíz de que hay información absolutamente real del Ministerio Público, la Fiscalía, donde están investigando a 10 personas inmersas en casos de presunta corrupción en entrega de estas canastas de los 80 soles y también del subsidio del Estado por 380 soles. De eso habla justamente el informe de nuestra compañera. Adelante. El Ejecutivo les dio dinero para que pudieran pensar en los más necesitados, pero algunos alcaldes y funcionarios municipales pensaron primero en sus bolsillos y los de sus familiares. Está la Municipalidad Distrital San Pedro de Chana, en Ancash, donde se refiere que hay 2 hermanos de una de las regidoras que han sido beneficiados en el padrón, así como también el esposo y el hermano de una funcionaria. Y no solo municipalidades, funcionarios de algunos ministerios también están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por varios delitos. Tanto la mascarilla del MINSA, tanto los ventiladores, como de los productos que han sido adquiridos por la policía, los fiscales vienen haciendo su mayor esfuerzo, investigando, y estamos seguros que vamos a tener una respuesta inmediata, ¿no? El fiscal Omar Tello, junto a su equipo desplegado por todo el Perú, han encontrado varias irregularidades. A la fecha están investigando a 10 municipios por presunta corrupción en la entrega de bonos y canastas. La Municipalidad Distrital de Tantarica, en Cajamarca, también se señala que un alto funcionario había beneficiado a su familia y a sus partidarios, ¿no? O sea, de su grupo político que lo llevó a la alcaldía. En cuanto al Ejecutivo, hay 2 casos que han despertado las alarmas. La compra de ranchos fríos para la policía por un valor de 87 soles cada uno a una empresa de neumáticos y la compra de mascarillas que realizó el Ministerio de Salud. Según este informe elaborado por el propio MINSA, al área de compras, Cenares, llegaron correos de otras entidades ofreciendo mascarillas a un costo menor del que fueron adquiridas. Sin embargo, no se tomaron en cuenta. El Ministerio de Salud defendió la adquisición diciendo que había premura en la entrega. Pero a más de una semana de realizada la compra, las mascarillas no habían llegado a los almacenes. Fuimos a buscar a la empresa PMI Médica SAC, que vendió las mascarillas al ministerio, pero en la dirección que figura en su página web no los encontramos. Buscamos comunicarnos a su teléfono y está fuera de servicio. Pero que usted ha marcado no existe. Un trabajo de investigación que no puede parar y que incluso se realizan interrogatorios con videollamadas. Tal parece que la corrupción no respeta ni la cuarentena. Impactante, ¿verdad? Indignante cómo es que con mucha ligereza y con bastante egoísmo se ha hecho muy mal uso de esos recursos y estos no han llegado, la ayuda no ha llegado verdaderamente a quienes más lo necesitaban. Y eso lo vemos en muchos lugares del Perú y en Lima principalmente. Como vuelvo a repetir, el centralismo hace que en Lima se concentren los problemas en una mayor magnitud. Pero este país que tenemos ahora no es de hoy, es de un proceso. Y para eso tendríamos que analizar un video muy interesante que es de la década de los 80 y creo que cuando lo vean les va a parecer que no hemos cambiado mucho y tiene un título particular inspirado en unas palabras de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió el Perú? Vamos también a analizar este video prestándole mucha atención y luego de verlo, todos podemos hacer una lista de todos los graves problemas que este video denuncia y que al verlo nos va a parecer, o al menos a mí me lo parece, de que en realidad no hemos cambiado profundamente, o por lo menos no todo lo que hacía falta. Vamos a verlo. Peruano. La pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué momento se jodió el Perú? Hace décadas que buscamos la respuesta
y siempre terminamos echándole la culpa a quienes nos han gobernado. Es más fácil decir que nuestro Perú se hundió por la reforma agraria de Velasco, porque el arquitecto no le dio importancia al terrorismo, por culpa del primer gobierno de Alan y su tren cargado de inflación e inoperancia económica, por culpa del autogolpe, los Vladivideos y la corrupción en el gobierno Fujimori, por culpa de los whiskies y la hora cabana, por culpa de la mayoría de la clase política que gobernó y gobierna el Perú y que sigue viviendo en el escándalo y en la corrupción. Pero por más que querramos deslindar nuestra responsabilidad por la crisis social que asfixia al Perú, compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos, porque aún creemos que la criollada se tiene que celebrar como si fuera parte del orgullo nacional. Somos vivos y por eso compramos facturas para pagar menos impuestos. Ganamos los trabajos no por nuestro esfuerzo o talento, sino gracias a una pequeña coimisión. Nos colamos en la fila para que nos atiendan primero, aceleramos en ámbar y nos pasamos la luz roja, porque así llegamos más rápido. Somos tan vivos que si no encontramos estacionamiento, nos ponemos en el espacio azul reservado para las personas con discapacidad. Robamos la señal de cable, robamos electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos que haya justicia y se acabe la corrupción, pero le pagamos 5 soles a un policía para que no nos ponga papeleta o al juez para que abogue por nuestra causa. Jamás le damos el pase a un transeúnte en el cruce peatonal porque en el Perú, si no eres vivo, no eres nadie. Pero si somos tan vivos, ¿por qué le tocamos bocina al semáforo en rojo, como si este fuera a escuchar nuestra ansiedad? ¿Por qué tiramos la basura en la calle, como si la ciudad perteneciera a cualquiera menos a nosotros? ¿Por qué nos quedamos callados y no protestamos cuando el chofer de la combi no deja de cometer imprudencias? ¿Por qué estamos tan interesados en saber qué vedette trampea con qué jugador, en vez de conocer algo sobre nuestra historia, nuestra economía, nuestra literatura, o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? ¿Por qué sentimos que se nos hace un favor cuando un empleado del Estado nos atiende? ¿Por qué dejamos que un panetón sea el mejor argumento de un político para llevarse nuestro voto? ¿Por qué cuando alguien hace algo bien, decimos que parece hecho en el extranjero, como si eso fuese más meritorio? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué, si somos tan vivos, seguimos alimentando este círculo vicioso que no nos deja avanzar como sociedad y nación? Es cierto que nuestros niveles educativos dan pena, y si queremos llegar a ser un país con posibilidades de desarrollo, se tiene que invertir en escuelas y capacitar a los maestros. Pero ¿de qué nos servirá una buena educación fuera de casa cuando dentro educamos a nuestros hijos dándoles el peor ejemplo? Es cierto que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de delincuencia y violencia que azota al país. Pero ¿de qué nos servirá pacificar las calles cuando en nuestros hogares la violencia física y psicológica parece haberse institucionalizado? Es cierto que se necesita una verdadera reforma judicial para que en el Perú se pueda hablar de justicia, pero ¿de qué servirá lograrlo cuando la mayoría de nosotros sigue avalando la ley del más fuerte, del más rico, del más vivo? Es cierto que para reducir los conflictos sociales se requiere del diálogo, pero ¿de qué nos servirá ese diálogo si seguimos pensando que dialogar es imponer nuestras ideas y no escuchar al que piensa diferente a nosotros? Es cierto que necesitamos mejores leyes de inclusión social y muchísimos más proyectos de integración, pero ¿de qué nos servirán estas leyes y proyectos si hasta el día de hoy la publicidad peruana define nuestros estratos socioeconómicos por el color de la piel y a nadie le parece raro? Si hasta el día de hoy seguimos avergonzándonos de nuestras diferencias o sintiéndonos superiores por estas mismas diferencias. Es cierto, es mucho más fácil echarle la culpa de absolutamente todo a nuestros gobernantes, pero la realidad es que el Perú se hunde en exacta proporción a esa viveza que alimentamos todos día tras día. Sí, somos nosotros la materia prima con la que se hace este país, y si no corregimos nuestros hábitos, si nuestra materia prima sigue adulterada, cualquier producto que hagamos también saldrá adulterado. Y por más logros que obtengamos en nuestra economía, en los deportes, en las artes, en nuestra cocina, por más orgullosos que nos sintamos de nuestros representantes, de nuestra historia, de nuestras maravillas o de nuestra creatividad, si no cambiamos estos hábitos, seguiremos preguntándonos ¿en qué momento se jodió el Perú?
Yo ya estoy harto de esa pregunta. Estoy harto de ver cómo un país con tantas posibilidades y oportunidades, con tantas riquezas naturales y con tanta historia, tenga que seguir viviendo en el subdesarrollo solo porque no nos creemos capaces de vivir de otra manera. Estoy harto de que las desgracias de nuestros vecinos sean nuestro mejor consuelo. Harto de que el sí se puede sea solo una frasecita hecha para un partido de fútbol y que no podamos aplicarla en nuestra vida. Aunque te cueste creerlo, sí podemos. Claro que podemos. Pero depende de que tú y yo comencemos a trabajar en ello de una vez por todas. Porque la transformación del país hacia una nación desarrollada ya no está solo en cancha de los políticos o de los poderosos, y no está en el terreno de los milagros. La transformación del Perú está en la capacidad que tengamos de hacernos responsables de nuestros actos y de rebelarnos contra nuestra viveza. La transformación del Perú está en ti y está en mí, está en todas nuestras organizaciones y en la posibilidad de trabajar juntos con verdadera responsabilidad social. ¿Qué pasaría si cambiamos la pregunta? Si, por ejemplo, ahora te pregunto, ¿en qué momento se arregló el Perú? ¿Qué me dirías? Aunque te parezca una pregunta demasiado ingenua, tenemos que creer en ella, y la respuesta está en nuestras manos. Responsabilidad social todos. ¿Han visto cuántas cosas? La cultura chicha, el ser el vivo, el criollo, ¿no? Y todas las formas grandes o pequeñas que tenemos de sacarle la vuelta a las leyes y de aprovecharnos de muchas circunstancias. Entonces, hacemos esa lista y luego de la lista vamos a continuar buscando todos los puntos en común sobre los problemas sociales que nos van a presentar estos textos. Vamos a tener 2 citas del Antiguo Testamento porque desde que Dios se reveló a la humanidad comenzó a pedirnos ciertos comportamientos y valores sociales que teníamos que practicar, que tenemos que practicar si realmente creemos en Dios. Con mayor razón en el Nuevo Testamento, que Cristo vino a perfeccionar, ¿no es cierto?, la ley del amor que ya había sido anunciada desde el Antiguo Testamento. Estas citas están tomadas del Deuteronomio 16, 19 al 20, Miqueas 6, 8, pasamos a Lucas 12, 33, para finalmente terminar con Romanos 12, 20. Y lo que tenemos que hacer es buscar todos los puntos en común que tienen estas 4 citas. Y todas están relacionadas con qué tenemos que hacer ante los problemas sociales que siempre la humanidad ha enfrentado, las ha enfrentado, y que Dios justamente revela qué es lo que tenemos que hacer para poderle dar una solución justa y cristiana. ¿Ya encontraste los puntos en común? Magnífico, ¿no es cierto? Y ya los hemos compartido inclusive en la clase. Y ahora tenemos que reforzar todo esto que estamos haciendo dando una pequeñita y muy sencilla explicación de la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Es la doctrina que la Iglesia ha ido desarrollando a través de los años, basándose primero, por supuesto, en la revelación de Dios que está en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿ya? Teniendo como centro a la persona humana para justamente ayudar a toda la humanidad a construir la ansiada civilización del amor. Y muchos preguntarán, ¿y qué es la ansiada civilización del amor? Se las pongo fácil con esta metáfora. Hagamos que el país se vuelva al revés, es decir, que no sea nada de todos los problemas que hemos ido mencionando a lo largo de esta clase. Un país al revés, un mundo al revés. Esa sería ni más ni menos la ansiada civilización del amor, que sería lo opuesto a todo lo que ahora existe. Inclusive todavía persiste la esclavitud. Legalmente ha sido abolida hace muchísimo tiempo, pero la verdad de que nos esforzamos en inventar
de acuerdo a las circunstancias sociales, económicas e históricas, nuevas formas de esclavizar a nuestros hermanos. Entonces necesitamos una civilización del amor que justamente nos plantee una situación muy diferente. Y esta doctrina social tiene varios principios y valores, pero solamente voy a resaltar 3. Nada más que 3. El primero y el principal, la dignidad de la persona humana, que está basada en 2 fundamentos elementales, que creyentes o no, sin importar el color de nuestra piel y el lugar donde hemos nacido, todos somos imagen y semejanza de Dios, por igual. Todos somos hijos de Dios, al margen de que creamos o no, que seamos católicos o no. Y el otro pilar que sostiene esta dignidad es que Jesús se hizo hombre por amor para salvarnos. Dios envió a su único hijo, permitió que se hiciera hombre, que viviera nuestra propia realidad, justamente para realzar a un nivel, podríamos decir prácticamente divino, la naturaleza humana. El otro principio que está muy vulnerado y muy distorsionado es que todos tenemos derechos, que por supuesto deben ser defendidos, y derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, pero también tenemos deberes que cumplir. Y el único modo de mantener una sociedad equilibradamente justa es que los derechos sean defendidos, respetados y promovidos, y que cada uno, desde el lugar que ocupa, cumpla con sus deberes estrictamente. Es la única forma de tener una sociedad equilibradamente justa. Y el último que quiero resaltar es el bien común. ¿Qué cosa es el bien común? No es otra cosa que trabajar de manera conjunta por propiciar el bienestar integral de todos. El bien común no es solo económico. La persona tiene que estar bien física, mental, espiritualmente y por supuesto materialmente. Tener una vida digna que pueda cubrir todas sus necesidades, que pueda tener acceso a la diversión, a la cultura, a la educación, porque todo eso es calidad de vida. Y eso es el bien común. Y practicar el bien común, que es el fin por el cual se creó el Estado desde la antigüedad, no es fácil, porque va a exigir muchos sacrificios, particularmente de aquellos que ocupan cargos de gran responsabilidad y que están ahí justamente para promover el bien común de todos, por igual. Y eso significa ser una sociedad más inclusiva de la que somos. Muy bien, entonces ya que hemos resaltado estos 3 principios, solamente nos queda para finalizar esta clase aterrizarlo en compromisos concretos, como lo hemos venido haciendo en todas las clases anteriores, orientada justamente al bien común. Entonces, te propongo que precises 2 compromisos de cómo vas a fomentar el bien común en tu familia, que es el núcleo básico donde tiene que reinar el bien común de todos los integrantes de dicha familia, y el bien común en tu barrio, donde muchas veces hay conflictos porque cada quien entiende que el bien común es lo único que le beneficia, ¿no es cierto?, de manera muy individual, y no piensa en el resto de sus vecinos. Por ejemplo, ponerse a tomar en la calle, ¿no?, tirar la basura de cualquier manera, dejar que las mascotas ensucien espacios que no les corresponden, etcétera. Tantas formas en que estamos acostumbrados verdaderamente a que sea nuestro pan de cada día y que no es lo que debe de ser. Entonces, tenemos que sentirnos felices de celebrar esta independencia, por supuesto que sí, pero amar a nuestro país sería amarlo como Cristo nos ama, darlo todo por nuestra patria,
darlo todo por nuestros hermanos para que mi país sea más justo, sea más humano, sea más solidario y sea más cristiano. Y creo que todo esto ya no puede esperar más tiempo. Si queremos realmente ser un país en serio, donde todos se sientan felices y orgullosos de ser peruanos y querer permanecer y trabajar por su patria. Un abrazo para todos, de manera un poco adelantada, felices fiestas patrias en este contexto y que juntos, Fuerza Perú, juntos, vamos a salir adelante y vamos a enfrentar esta pandemia con todos los retos que se nos presentan.